Los papeles de Pandora. Wow. ¿Qué ustedes opinan de eso? En el ámbito internacional. En el ámbito internacional que repercute en el Hay ámbito que local. ilustrar a nuestros televidentes de qué se trata. Bueno, en un estudio que hicieron en una asociación de periodistas a nivel internacional, del cual Alicia Ortega en el país es miembro de esa asociación, salieron a relucir, se filtraron unos papeles de unas compañías offshore, que debemos aclarar que una compañía offshore se crea con un dinero que se invierte en otro país, pero que garantiza la inversión. Y son más o menos de carácter como oculto, pero no ilegal. O sea, son paraísos fiscales, pero no son ilegales. Principalmente el tema que más corrió en estos días fue aquí las offshore de nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Aunque hay funcionarios del PRM que tienen, funcionarios del PLD que tienen, empresarios del país que tienen, pero la que más sonó fue la del presidente por su investidura. Yo también he visto, escúchame Felipe que interrumpa, he visto muchos miembros de la prensa que han defendido el uso de las offshore y muchas personalidades que aunque no han dicho que tienen una offshore ni nadie lo sabe, han defendido, ¿verdad?, que usted pueda tener su empresa, llevarla allá para usted proteger su capital, porque usted tiene el derecho, hay un derecho que él existe de que usted pueda proteger su patrimonio. Entonces, aunque ellos no han dicho que tiene la offshore, bueno, uno como que lo ve nadando en esas aguas, más o menos. Resaltar aquí, breve, resaltar aquí en lo que Iván entra, que las offshore del presidente están regularizadas y fueron enviadas a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados la pudiera refrendar. Pero ocurre un problemita aquí, Willy y Iván. Los legisladores de nosotros, la mayoría, no leen lo que le mandan a aprobar. Muchísimos legisladores solamente aprobaron cuando se envió ese proyecto a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado. Cuando se explotó el problema con Alicia Ortega, hubieron muchos que se quedaron en la nube, como que le quitaron la escalera al pintor, cuando le quitan la escalera, al muñequito, a los muñequitos. Agárrate de la brocha. Sí, agárrate de la brocha. Entonces, al ellos no saber lo que ellos aprobaron, no pudieron salir a defender de una manera positiva al presidente de la República y cogió la bola. Ahora, yo creo que si él hubiera intentado ocultarla, no le hubiera puesto LRA Luis Abinader Corona. Offshore, Claro, Luis Abinader Corona. hay algo que hay que tomar en cuenta, son varios puntos. El principal es que Luis Abinader, antes de presidente, creó su fortuna propia e incluso la heredada en base a empresas. Es un buen punto. Él solo hizo en el 2018, en el 2016 y 2014. Claro, todos los empresarios buscan, primero, como mencionaba Willy, garantizar y asegurar su capital. Segundo, cimentaron una empresa sobre la base de la rentabilidad, donde si tú abres una empresa, por poner el caso preciso, en Panamá, y para operar en este país como empresa internacional, con quizá mejores condiciones, con un marco económico diferente, donde se te va a dar apertura a cierto trabajo, todo empresario va a entrar en esa. Eso es lo primero. Segundo, en ese caso, tenemos que reconocer que las offshore no son ilegales. No. Son instrumentos que se pueden prestar para la ilegalidad. Aunque tiene su punto negativo, Iván. El punto negativo es que, por ejemplo, un empresario que dirige el país, que debería propugnar, buscar la solución para que los empleos aumenten en tu país, porque aquí hay una cultura arraigada en este país de que el Estado es que debe suplir los empleos en este país, en la República Dominicana. Cuando no debería ser así, cuando debería ser que el Estado estimule a los empresarios a crear más empleo, a crecer, para que puedan agrandar su cartera de empleados y puedan crecer. Sí. Y que el Estado no tenga esa carga de tantos empleados encima. Así es, pero tú tienes que saber también que ahí interviene mucho lo que es la inversión local. Señores, la inversión local por décadas, por muchos años ha sido temerosa
del mercado dominicano. Sin embargo, inversionistas extranjeros son los que confían en nuestro mercado y absorben el flujo de divisas. Podemos ver que las principales empresas de nuestro país son empresas internacionales con dueños internacionales, donde no es por falta de inversionistas locales, sino que podemos ver cómo los inversionistas locales prefieren llevarse su capital, invertirlo inclusive en nuestro vecino país Haití, antes de invertirlo aquí. De manera que es una cuestión de mentalidad donde tenemos que hacer el llamado para que los inversionistas y el capital local sea invertido aquí, que es la parte donde choca un poco para algunas personas que el presidente tenga sus empresas offshore, porque ellos dicen, caramba, ¿y por qué no invierte ese dinero aquí? Pero como empresario, él está buscando el beneficio de sus empresas, que como él lo hizo, declaró sus empresas para que el pueblo supiera que no había nada escondido ahí. Yo entiendo más bien que eso es cuestión de sentirse identificado, ya sea como presidente o como empresario, y creo que en este punto él está jugando los dos roles. Yo creo que en esa noticia que se ha publicado, esa gran investigación que se ha hecho de los papeles de Pandora, creo que ha habido sesgo en eso, porque se ha, bueno, dicen los países del Caribe, creo que solamente enumeran, y sabemos que hay personas en Estados Unidos, por ejemplo, que son grandes evasores, que son los maestros que pueden dar cátedra en ese asunto. Y se menciona el Caribe porque hay una manera, más o menos, en otros países, es una manera de tratar de desacreditar los gobiernos de nuestra región. Claro, Sin embargo, hay un tema moral en eso, ¿verdad? Y escúchame, Iván, que te interrumpa, ¿verdad? Que es el tema de que el presidente, como presidente, ¿verdad? Que es una persona que dice creer en el país. Cuando usted se vende como presidente o como candidato presidencial, usted está diciendo que usted cree en el país. Entonces, cuando usted dice que cree en el país, como que sus empresas las registra afuera, ya hay otro tema, ya un poco complicado en el término moral. Hay que ver también el aspecto económico, el aspecto legal que prima aquí. Aquí, por lo general, se le dan concesiones, se le dan privilegios a lo que es la inversión extranjera. No es lo mismo para mí emprender un proyecto, por ejemplo, hotelero. Yo digo, con un grupo de empresarios, que yo fuera rico, ¿verdad? Con un grupo de empresarios, bueno, vamos a emprender un proyecto hotelero, oiga, está bien, yo lo emprendo, pero me reviento emprendiéndolo, nos reventamos emprendiéndolo, porque el Estado no tiene grandes concesiones para nosotros. Las grandes concesiones las tiene con aquellas empresas que vienen del extranjero. Entonces hay personas que podrían, ¿verdad?, valerse de esa herramienta de las offshore, como le dicen, y entonces registrar empresas en otros países y con esas empresas y esos capitales registrados venir al país y venderse como una inversión, y quizás con el interés internacional. Claro, y quizás con el interés, como decía Felipe, nuestro compañero Felipe, de seguir trabajando en nuestro país. Pero, señores, recuerden que aunque tenemos el deseo, algunos, de invertir en el país, hay que hacerlo bajo las mejores condiciones. Hay que hacerlo bajo el mejor marco económico que dé la rentabilidad de esa gran inversión. Yo creo mucho en lo que es la equidad, la igualdad de oportunidades. O sea, a un extranjero, a un empresario extranjero, a un empresario local, debe dársele o igualdad de oportunidades, o si se va a tener alguna consideración especial, tenerla con el nacional, con el empresario que es de aquí, porque te digo algo, una empresa extranjera viene al país, hace ciertas inversiones y es esperando un retorno. Yo le calculo más o menos 10 años para el retorno de la inversión, y a veces antes de los 10 años esa inversión ya ha retornado y ellos se han ganado todo lo que invirtieron, y entonces dejan la empresa en el país. Eso o queda la empresa en el país como una vaca de efectivo. Claro. Y en una mala ordeña le sacan dinero. Sí, habría que preguntárselo. Habría que preguntárselo a la empresa que hizo la carretera esa del Coral, que todavía ha sacado un dinero fuerte de ahí, realmente. Eso es un crimen nacional. Sí, todavía esa gente están cobrando por los vehículos que no se sabe si algún día van a pasar por ahí. Bien, señores. Los papeles de Pandora son un tema que pica y se extiende, y seguiremos hablando de eso por mucho tiempo más. Pero ahora pasamos a otra noticia, y es la eliminación del estado de emergencia por parte del Estado Dominicano, donde el presidente o el gobierno desistió de pedir otra prórroga más del estado de emergencia, y a partir de hoy precisamente queda finalizado el estado de emergencia en todo el territorio nacional.
Willy. Así es. Gran parte de la población contento, alegre, porque era una exigencia que se le hacía al Estado de diferentes puntos del país para que se abriera la economía, se abriera el tránsito por las diferentes vías, personas que tienen sus actividades económicas de noche, gran parte de las empresas y de diversión incluso, que tienen sus operaciones en la noche y pedían a gritos que se abriera esto de la pandemia, las restricciones que habían en el horario, aunque permanecen algunas que son como por ordenanza. Lo vamos a tratar ahora, Willy. Exacto. El estado de emergencia era algo que ya uno veía como una carga, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, yo trabajo en una ferretería, tenemos una pequeña ferretería, y en nuestro negocio no nos afecta el toque de queda, en verdad, porque a las 5 de la mañana ya se levanta el toque de queda y nosotros abrimos a las 7. Ya en la noche el toque de queda entra después de la madrugada y nosotros cerramos a las 6:30, por ahí más o menos. Entonces, en verdad no nos afectaba, pero sí como que teníamos el deseo de que ya eso terminara tanto tiempo, ya prácticamente casi 2 años, más de año y medio, con el toque de queda, el estado de emergencia prácticamente de manera indefinida todo el tiempo. Y el toque de queda como parte de las medidas, que es la principal, todo este tiempo. Ya uno como que te quería ver, wow, cómo se siente la cosa ahora sin toque de queda. Y eso es algo que ya lo estaban esperando. También en el aspecto político, el presidente Abinader hoy se inaugura su primer día de gobierno fuera del estado de emergencia. Hoy es el primer día que Luis Abinader gobierna sin que haya un estado de excepción, un estado de emergencia promulgado o en ejecución, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante es que donde la economía va a todas sus anchas, ya podrá desplegarse y podrá terminar de abrirse. Depende de algunas condiciones que mis compañeros van a seguir indagando para eso. Pero ya uno quería como ver ese momento. Porque, por ejemplo, yo personalmente entiendo que aquí ya hay una cierta inmunidad colectiva en la población. Ya los casos, por más que crezcan, creo que no van a crecer tanto. Y parte de eso es, por ejemplo, que hay muchas personas que no han sido indicados como que tienen COVID, o como que están con COVID, o como que salieron de COVID, sino que son personas que cuando le han hecho las pruebas se ha detectado que tuvieron el COVID quizá 1 o 2 veces y que ellos ni se enteraron ni se dieron cuenta. Y hay un gran porcentaje de la población en esa condición que le dio el COVID. Yo creo que si en las pruebas que se han estado haciendo sacamos ese dato a relucir, es posible que tengamos entre un 80 y un 85% de personas que por lo menos ya están inmunes al COVID, no solamente por el tema de la vacunación, sino porque ya el COVID les dio y quizás fueron asintomáticos en el momento, quizás lo confundieron con cualquier gripecita, cualquier infección viral o cosas por el estilo. Así es. La eliminación del toque de queda o del estado de emergencia tiene 3 aristas, que es una parte económica, una parte política y una parte de salud. Con relación a la parte de salud, según Salud Pública, todavía no hemos llegado al tope del 70% que según la OMS plantea que debemos llegar para poder eliminar el distanciamiento social y algunas otras facilidades para circular normalmente. Ahí dice que tenemos en la República Dominicana al día de hoy el 62% de la población con la primera dosis y el 39% solamente con la segunda dosis. O sea, estamos muy lejos de llegar al 70%. Y entonces Salud Pública se destapa con una resolución que, como quien dice, contradice la eliminación del estado de emergencia. O más bien que mantiene alguna restricción de alguna medida sanitaria para que la gente no tome la eliminación del toque de queda a pecho y arranque por ahí a diestra y siniestra a hacer lo que le da la gana. Entonces no es contradictorio, sino que yo diría sería complementario, porque si bien es cierto que se acabó el estado de emergencia, no podemos, como tú bien has dicho, no podemos darle rienda suelta, sino que debemos motivar incluso a que las personas se sigan vacunando. Entiendo que es una medida consecuente a los números que tenemos por debajo. Señores, y yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a que continúen con su vacunación, ya que
es la única manera de garantizar la inmunidad por rebaño y, como decía nuestro compañero Felipe, de que se puedan quitar ciertas restricciones que necesitamos, porque necesitamos la libertad de tránsito. Un punto que entiendo ha sido favorable para que nuestro caso con el tema de la pandemia no sea peor, ha sido nuestro clima. Señores, si no hubiese sido por el verano de República Dominicana, no se sabe cómo estuviese la población con el tema del COVID. Ha hecho un calor tremendo todos los días. Sabemos que el virus como tal no soporta esas altas temperaturas y ha sido algo que ha contribuido al control del virus en la población. Pero todavía, como mencionábamos antes, estamos en números rojos. Todavía nos falta mucho para llegar a la inmunización por rebaño. Así que, por favor, si usted no se ha vacunado, póngase su vacuna. Un dato que sobresale en el tema de lo de la vacunación, la eliminación de estado de emergencia, la eliminación del toque de queda y todo eso, es que se está exigiendo, como vimos en la gráfica anterior, hay apenas un 39% de la población que tiene su segunda dosis aplicada. 39% de la población tiene su segunda dosis aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder alcanzar un 60, 70% de personas que tengan la segunda dosis, todavía nos falta un largo trecho por recorrer. Sin embargo, las autoridades han pautado que para el próximo día 11, o sea, próximo día 18, o sea, próximo lunes, de hoy en 8, las personas para poder acceder a diferentes servicios gubernamentales, para poder entrar a diferentes empresas, para poder usar diversos espacios públicos, tendrá que presentar una tarjetita de vacunación. Una tarjetita que diga que usted se puso la primera dosis y que también se puso la segunda dosis. No sé, creo que quizás es una medida que lo han tirado así para alentar a la gente a que se vacune, para ver si motivan a las personas, que las personas, por lo menos por miedo, ¿verdad?, los que no se han vacunado, acudan a vacunarse. Sin embargo, creo que es una medida que no podrá implementarse para el próximo lunes. No hay tiempo suficiente para convertir ese 39% de personas que tienen la segunda dosis en casi el doble, un 70%. Creo que no podemos, aparte de eso, no podemos dejar pasar por alto que habiendo un 30% de personas que no se hayan vacunado, que no tengan su segunda dosis aplicada, eso va a afectar gravemente a muchas empresas que tienen personas que no se han vacunado todavía. Creo que esa medida tendrán que revertir en los próximos días y porque podrá tener un impacto muy negativo, muy pero muy negativo en cuanto a lo que es el desempeño normal de la economía, y más en este momento que lo que se busca es eliminación de toque de queda, eliminación de toque de emergencia, que son cosas que ya se dieron, pero entonces una consecuente reapertura de lo que es la economía. Entonces creo que esa medida tendrán ellos que revisarla esta semana que va en curso, para que antes del viernes o del sábado tengan una variación o por lo menos un chance a esas personas que todavía no se han vacunado, que todavía no han llegado o no hemos llegado a ese 70% que se exige, y a esa exigencia que no solamente es de un 70%, sino que todo el que tiene un trabajo tendrá obligatoriamente que ponerse la vacuna para poder acceder. Hay otro tema con respecto de eso, y quiero tocarlo puntualmente, es el tema constitucional. ¿Es constitucional obligar a las personas a que se vacunen? ¿Es constitucional que una persona que no esté vacunado pueda impedírsele su derecho al trabajo? Bueno, son preguntas que dejamos abiertas y que nuestros televidentes la podrán analizar más adelante en sus hogares. Pero vale acotar que el constitucionalista Julio Curi, el abogado respetable, dice que es inconstitucional pedirle una tarjeta de vacunación a una persona y que eso no lo contempla la Constitución, y que eso va a traer diversos problemas. Aparte de eso, Willy y Iván, Salud Pública no cuenta con el personal para hacer esos chequeos en cada una de las estaciones de autobuses, de carros de concho, entrada de bancos y plazas comerciales, por lo que ahora entramos directamente al tema de la reforma policial. Claro, así es. Para hablar de reforma policial, creo que hay que hablar de inseguridad ciudadana, y de eso hemos sido testigos todos de todo el avance que hemos tenido, pero en retroceso en los últimos años.
en lo que es el materia de seguridad ciudadana. Iván. El avance para los delincuentes, para la delincuencia y el crimen, pero el retroceso para una sociedad sana, una sociedad tranquila, como estamos llamados a ser como pueblo dominicano, reconocido como un pueblo tranquilo. Sin embargo, los años, ya podemos decir que hace una década que hemos visto una revolución en el crimen, donde vemos una sociedad muy diferente a la que conocíamos, donde hemos visto casos que nos dejan sorprendidos, donde vemos, incluso a mí me dejó recientemente sorprendido hace unos meses, un caso de una madre que quemó a su hija con todo y apartamento y la nieta adentro. Por una razón u otra, yo no lo justifico de ninguna manera, sin embargo, son cosas que dejan asombrado a uno. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar y es, la capacidad de las autoridades para contrarrestar el crimen. Y es ahí donde entra la necesidad de una reforma policial. Ante la capacidad, el entrenamiento, la forma de abordar al individuo en la calle, ya sea sospechoso o no, de manera que la policía ahora está en el ojo del huracán, está en el foco de la población, donde se está pidiendo a gritos una reforma policial. Hablar de reforma policial realmente no se podría hablar de esto sin pedir una profesionalización de la policía, del personal, y una adecuación necesaria del trabajo del policía, y que también el policía tenga su contenido completo, patrullas, radios, todas las necesidades cubiertas, para poder entonces exigirle a la policía que cumpla con su trabajo, porque a veces queremos que la policía haga su trabajo con mano pelada. Yo puedo dar el ejemplo de aquí de Santiago Oeste, que a veces dormimos en Santiago Oeste cuidado por 4 policías, y eso es imposible. Un barrio tan grande con más de 79 barrios, Santiago Oeste consta de 79 barrios y más de 350.000 habitantes, y nos cuidan 4 policías. El coronel que está ahí, el coronel Paulino, está haciendo un trabajo que es realmente encomiable. Lo que otros no pudieron hacer con 50 y 60 policías, él lo hace a veces con 4 y con 8 policías ahí, realmente. Entonces, la policía debe adecuarse, debe de dotarse de las necesidades necesarias para poder hacer un trabajo realmente decente. Entonces, ahí es que hay que enfocarse con la policía. Hay que profesionalizarlo, hay que adecuarlo, que pueda tener su seguro médico, que pueda tener todas esas cosas que el presidente Luis Abinader le ofreció en campaña, que ahora dice que vamos poco a poco, una que otra, supuestamente le subió un 40%, que según los policías no llega a 18%, porque hay que cumplir con unos requisitos que, por la rapidez de la graduación de los policías, muchísimos no llegan a ese escalón donde podría ganar el 40% que le aumentaron. En el caso de la policía como institución, tenemos que recordar la frase que nos decía Freddy Veraboico, el fenecido Freddy Verascoico, comunicador, y él decía que la policía había que cerrarla y hacerla de nuevo. Y muchos coincidimos con él en ese tema, y es por eso que cuando tú tratas de arreglar algo que tú sabes que está completamente mal, tú entiendes que tu inversión se desvanece. Y es por eso que entiendo que el Estado Dominicano, con el timón, teniéndolo en las manos de Luis Abinader, tiene la intención de reformar la policía. Porque hacer inversiones donde tú sabes que el capital humano es el que está dañado, esas inversiones se van a desvanecer. Qué bueno que tú mencionas, Iván, a Freddy Verascoico, porque es un personaje de la televisión dominicana, una leyenda, digamos, ¿verdad? Que hace ya muchos años desapareció de los escenarios, ya hace muchos años falleció. Y vean cómo Freddy Verascoico proponía en aquel tiempo, hace aproximadamente unos 10, 15 años, que la policía había que desbaratarla por completo. Creo que han sido muchos los años, no, le hemos dado décadas de gabela a la delincuencia. La delincuencia se ha ido cada día preparando mejor. Han tenido, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Talleres han tomado, ¿verdad? Con esta serie que hemos visto de Pablo Escobar,
el asunto de los sapos, el Señor de los Cielos, y toda esa serie que han servido de talleres para que la delincuencia pueda nutrirse y emplear diferentes métodos que no se conocían en nuestros países. Entonces todo eso ha sido una gabela que le ha dado a la policía, y la policía, bien, gracias. Siempre lo mismo, muy pocas veces se ha tomado en cuenta para aumentos salariales, para capacitación, se han empleado programas antidelincuencia muchas veces, pero no ha sido suficientemente con el impacto necesario para poder crear una disminución que usted diga considerable, ¿verdad?, en lo que es la criminalidad y en lo que es la inseguridad ciudadana. Esto propone una reforma policial, esto propone un cambio, pero ya ustedes sabrán que por lo general el ser humano, y prácticamente eso es casi todos los seres vivos, se oponen, se resisten al cambio. El cambio es difícil. A usted le gusta lo cómodo, a usted le gusta que si está sentado en una silla, a usted le gustaría quedarse ahí. Pero el cambio supone que usted se pare de la silla y que usted camine y que vaya y se siente en otra silla para que pueda mejorar su condición. Entonces, eso es lo que propone la policía. Y recuerdo una anécdota, ¿verdad?, de unos científicos que hacían un estudio con relación, el tema era la paradigma, se llama paradigma. Nosotros vivimos en diferentes temas con paradigmas. Paradigmas son formas en que tenemos que hacer diferentes cosas que siempre se han hecho así, siempre hemos tenido ciertos resultados y estamos conformes con eso. Ellos hicieron un experimento y pusieron 5 monos en una jaula. Cuando ponían los 5 monos en una jaula, ponían un racimo de guineo encima. ¿Sabes qué mono le gusta el guineo? ¿Qué pasa? Cada vez que un mono subía una escalera que había, que daba acceso al racimo de guineo, le echaba un balde de agua, no solo a él, sino a todos los monos que estaban en la jaula. Y el mono bajaba. Luego lo volvían a hacer con el próximo mono que quería subir, le echaban un balde de agua, no dejaban que tomaba el guineo y bajaba, ¿verdad? Llegó un momento que los demás monos empezaron a golpear al que se atrevía a poner su mano solamente en la escalera. Para que no lo mojen. Sí, cada vez que un mono intentaba agarrar la escalera para ir a buscar el guineo, le mandaban un balde de agua, pero los que estaban abajo, los compañeros, le caían a macanazos, le caían a golpes. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron para hacer este experimento? Ellos sacaron uno a uno los monos y repetían la acción de echarle agua al mono que se atrevía a subir. El que llegaba nuevo decía, oh, pero mire, eso es guineo, eso es comida. Y trataba de subir la escalera y todos los monos le entraban a golpe. Al final, sustituyeron todos los monos y ya ningún mono de los que estaba ahí le habían echado agua. Porque ya solamente con poner la mano en las escaleras, todos los compañeros empezaban a darle golpe. Y es lo que llamamos paradigma, ¿verdad? Siempre se ha hecho así, siempre hemos obtenido ciertos resultados y estamos conformes con eso. Eso es lo que hay que cambiar en la Policía Nacional. Mira esos monos ninguno le habían echado agua a ninguno de ellos, pero no permitían que ningún compañero, aunque llegara nuevo, subiera a tomar los guineos. Ni ellos se atrevían a hacerlo y nunca habían visto el efecto desagradable que era que les rogaban el agua. Eso pasa en nuestro país. Hay que hacer una reforma policial. Hay que reestructurar por completo la policía. ¿Y qué nos diría yo? Si es posible desaparecerla, partir de cero y empezar a formarla de nuevo, pero sabemos que eso es un poco difícil porque muchos de los oficiales que tenemos activos en la policía tienen un historial delictivo. Y si usted lo suelta directamente y lo deja sin empleo, entonces podría agravarse inicialmente el sistema de inseguridad que usted pudiera tener. Estamos casi llegando a la parte final, señores, pero urge que la comisión evaluadora de la situación de la policía rinda su informe para nosotros saber en qué estamos parados. Y ojalá que nuestro presidente y las autoridades puedan tener la capacidad de reformar la policía como se debe y no que hagan lo que siempre se hace, que le ponen un parche y hasta que aguante ahí y vuelven otra vez en cada cierto tiempo a hablar del tema. Creo que como decía nuestro presidente, escúchame esta ligera intervención, como decía nuestro presidente en la ONU, ya no es hora de discurso, ya no es hora de hacer planteamientos que sean muy bonitos, sino que es hora de ejecutar. Vamos a empezar desde ya a reformar la policía. Ya tenemos que dejarnos de habladeras y de cosas. Vamos a ejecutar la acción. Bien, esto ha sido todo por hoy, agradeciéndole a cada uno de los que nos sintonizan a través de las redes sociales, el canal 60, en diferentes cables locales. También recuerden que nuestros programas son retransmitidos por un canal de YouTube llamado Fondo y Forma. Así que vaya a ese canal, suscríbase y durante toda la semana usted puede ver en podcast este programa. Muchas gracias por sus atenciones y hasta la próxima semana. Nos vemos el lunes, ya ustedes saben.